Vamos a ver métodos abiertos. Bien, el método de Newton. La explicación gráfica del método de Newton es bien sencilla, fíjense. Si tenemos una función, ¿verdad? Esta función y igual a f de x, ¿verdad? Podemos ver que gráficamente y igual a f de x presenta dos raíces. Una primera raíz de este lado y una segunda raíz por acá. Supongamos que tenemos interés en estimar el valor de la primera raíz. La primera raíz, que es la que se cuenta de izquierda a derecha, desde el origen hacia la derecha. ¿Cómo se haría? Bueno, bien sencillo. Primer paso, se escoge un valor, ¿verdad? Bueno, previamente después de haber graficado la función y saber dónde está la raíz, se escoge un valor, bien sea a la izquierda o a la derecha. En este caso, conviene más escoger un valor inicial cualquiera, que esté a la izquierda, ¿bien? Donde la función tenga comportamiento monótono, ¿ok? Del lado donde la función es monótono. ¿Por qué? Porque a la derecha la función tiene comportamiento eh, que no es monótono como tal, sino que en un momento ella empieza a descender, llega hasta un punto mínimo y después empieza a crecer. La falta de monotonía en el comportamiento de la función puede originar errores en la estimación o en la convergencia del problema, ¿ok? Que eso ya lo discutiremos más adelante. Bien, entonces se escoge un valor arbitrario a la izquierda de la raíz, del lado donde la función tiene comportamiento monótono, ¿ok? Y ese punto se proyecta en la función, en este punto A que ven aquí. Luego se construye una recta que sea tangente a la función en ese punto A, precisamente, el punto que se obtiene de proyectar el valor inicial que escogimos, el valor inicial de x que escogimos arbitrariamente, se construye una recta tangente. ¿Ok? Esa recta tangente es esta tangente T sub 1, que es esta línea azul oscura que ven acá. T sub 1 va a intersectar al eje de las X en un punto que denominaremos punto B, B mayúscula. ¿Ven esta B que está por aquí? Bien, esa B mayúscula va a definir un nuevo valor de X. Fíjense que teníamos un primer valor de X, se definió un nuevo valor de X. Y fíjense qué sucede. Lo que hacemos con este nuevo valor de X que denominamos X sub 2, bueno, repetimos el mismo procedimiento que se hizo con X sub 1. Es decir, proyectamos X sub 2 en la función, definimos una nueva recta tangente T sub 2. Fíjense que esta recta que ven aquí de color magenta o color fucsia, como ustedes prefieran. Y esa T sub 2 va a intersectar nuevamente en el eje de las X en un nuevo punto. Ese nuevo punto que denominaremos X sub 3. Pero fíjense qué pasa con este X sub 3. Y fíjense qué pasa con la primera raíz. X sub 3 está en un punto que está bastante cercano, por no decir que está ya montado sobre la raíz de la función. Es decir, en algún punto pudiéramos asumir, ¿ok? O en alguna iteración dada, no necesariamente en la X sub 3, puede ser para X sub 4, X sub 5, etcétera, que el valor de estas X, que se obtienen mediante intersecciones de tangentes con el eje real de las X, en algún momento estos X sub i se van a acercar lo suficiente al valor de la raíz, tal que podamos asumir que ese X sub i es pues una estimación buena, una buena estimación o una estimación perfecta, por no decir que es el valor exacto de la raíz. ¿Ok? Por esto se conoce que este método de Newton se conoce como el método de aproximación por medio de rectas tangentes. Bien. ¿Cómo sería la forma iterativa, o sea, la ecuación que de manera iterativa utilizaremos para poder hallar estas estimaciones? Bien. Para una recta tangente cualquiera, en este caso la recta T sub 1, vamos a ver si puedo hacer un poquito de zoom acá para que se vea mejor. Bien. Para esta recta T sub 1, fíjense que si queremos analizar el comportamiento de esta recta, bueno, tenemos que tomar como referencia al menos el punto A y el punto B, siendo el punto A el valor, el punto cuyas coordenadas son X sub 1, que es el valor arbitrario inicial que se escoge, y recalco la palabra arbitrario, es un valor que ustedes pueden elegir perfectamente. Lo importante es que esté del lado
de la raíz del lado donde la función se comporte de manera monótona. ¿Ok? O sea, bueno, podemos recurrir a la aproximación por medio de la ecuación de la pendiente de una recta definida por dos puntos. Entonces, t sub 1 va a tener una pendiente que denominaremos m sub 1, cuyos valores, que va a depender, por ejemplo, de valores verticales, 0 menos f1. ¿De dónde viene este 0? Bueno, simplemente de agarrar, por ejemplo, estamos relacionando A con B, ¿cierto? Que son los puntos que pertenecen a la T sub 1. Los valores de coordenadas verticales de X de A vendrían siendo F1, ¿ok? Porque es agarrar y sustituir X1 en la función. Y B vendría siendo 0, por eso es que aquí da 0. Y por supuesto aquí en el denominador sería la diferencia en términos de X, en términos de valores de X. X1, perdón, X2 menos X1. X2 menos X1. Porque son justamente las abscisas, ¿ok? De los puntos A y B. Y las ordenadas 0 y F1. Bien. Con ello, bueno, tenemos esta primera ecuación, pero también podemos definir una segunda ecuación para la misma pendiente, que es, sabiendo las propiedades que tienen las derivadas, ¿ok? De las funciones, si la función es continua, ¿ok? Y es derivable, ¿verdad? En todo punto, en todo momento, por lo menos acá, nosotros podemos agarrar y derivar, obtener la primera derivada y al sustituir en esa ecuación de la derivada de la función, ¿verdad? Si sustituimos por el punto x sub 1, ¿ok? O el punto de abscisa x sub 1, ¿verdad? Nos va a dar el valor de la pendiente de esa recta que es tangente, ¿ok? En el punto A, ¿ok? Podemos nosotros igualar ambas ecuaciones, ¿ok? Si igualamos ambas ecuaciones, simplemente lo que habría que hacer es despejar de allí el valor de x sub 2, que sería el valor de x cuando la recta tangente t sub 1 intersecta al eje de las x. Despejamos x sub 1, perdón, despejamos x sub 2 y nos da esta ecuación. Si repetimos este mismo razonamiento para la recta tangente t sub 2 de manera que podamos hallar el valor de x sub 3, bueno, llegaremos a esta ecuación que tenemos aquí. Si nosotros establecemos semejanzas, patrones entre la ecuación para x2 y la ecuación para x3, podemos entonces obtener una ecuación general que sería la ecuación iterativa del método de Newton. Podemos decir que para un x sub i más 1, en una iteración dada i, en una iésima iteración, x sub i más 1 va a ser igual a x sub i, el valor de x en esa iteración dada, menos el cociente de la función evaluada en ese x sub i dividido entre la derivada de la función también evaluada en ese mismo x sub i. ¿Okay? El criterio de parada, ¿cuál sería? Porque por supuesto vamos a entrar en un bucle, una especie de do until o do while. ¿Cuántas iteraciones se van a llevar a cabo? No se sabe, todo dependerá de qué tan cerca o qué tan lejos esté el punto inicial con respecto a la raíz de la función. Va a depender de, por ejemplo, del nivel de precisión con el cual nosotros querramos trabajar este problema. Pero en general es un bucle que no tiene un número fijo de pasos a seguir, ¿ok? O de iteraciones que efectuar. Por lo tanto, tenemos que establecer un punto, un criterio, un parámetro de parada, un criterio de parada. El criterio de parada es bien sencillo, es muy parecido al criterio de parada que se utilizó en los métodos de bisección y de la falsa posición. Ese criterio de parada en este caso consiste en medir la distancia que hay entre un x sub i y un x sub i más 1, entre una estimación y la estimación siguiente de x. ¿Okay? ¿Por qué? Porque siempre se cumple que si el método está por converger, siempre se va a cumplir que la diferencia o la distancia entre una estimación y la siguiente va a ser cada vez más y más pequeña. De manera que nosotros podemos agarrar y comparar esas distancias, ¿ok? Entre la aproximación actual y la aproximación siguiente, y compararlas contra un parámetro epsilon, ¿ok? ¿Cuál es este epsilon? Exactamente el mismo epsilon que utilizamos en bisección y en falsa posición. Epsilon puede ser un valor de una décima, una centésima, una milésima, etc. Mientras más pequeño sea el epsilon, bueno, por supuesto, más preciso, más confiable será el resultado.
¿Ok? Por supuesto, mientras más pequeño el resultado, el valor de epsilon también va a requerir un cierto número de pasos. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense que este sería el criterio de parada, esta sería la ecuación. Y bueno, de aquí pasamos a las formas en que podemos nosotros llevar a cabo el método de Newton, ¿ok? La forma tabular, la cual es necesaria para poder evaluar si el estudiante conoce, comprende la lógica, la mecánica del método, ¿ok? Esa tabla, bueno, tienen que saber hacerla, es bien sencilla. La primera columna, bueno, es para controlar el número de iteraciones que se están efectuando. La siguiente columna es para controlar el valor de X. La siguiente columna para controlar el valor de F. Después para controlar el valor de la primera derivada de F, evaluadas, por supuesto, tanto F y F' evaluadas en X sub I. Y después para hallar el valor de X sub I más 1. ¿Ok? Luego, la última columna es para calcular, ¿ok?, la diferencia en valor absoluto, ¿ok?, de la estimación actual y la estimación nueva que se acaba de obtener. ¿Ok? Si esa distancia en alguna iteración dada es menor, en valor absoluto es menor que epsilon, pues bueno, se detiene el método y se reporta el último X sub I más 1 obtenido. ¿Ok? ¿Qué pasa en la siguiente iteración? ¿Qué valor se coloca en X sub I? Bueno, se repite exacta, se coloca el valor que estaba en X sub I más 1 en la fila anterior. O sea, aquí estos datos brincan para acá. ¿Ok? Y bueno, se va repitiendo el proceso. Una forma computacional genérica para aplicar este método, que es lo que aplicaré, que es lo que utilizaremos en las clases en las clases presenciales de este jueves y viernes, cuando tengamos clase de laboratorio, Dios mediante, vendría siendo entonces, ¿cómo se llama? Eh, Aplicar esta estructura, este algoritmo, pues. Arranca el problema, arranca la aplicación, se asigna un valor, vamos a trabajar con un contador i, pero ese contador i, ¿para qué va a servir? Para contar las posiciones en las cuales se van a albergar los valores o las estimaciones de X. Fíjense que esta columna que vemos aquí en el método tabular, podemos nosotros modelarla como un vector que llamaremos el vector X, cuyos valores, los valores que va a ir albergando progresivamente, van a ser las diferentes estimaciones, partiendo desde la estimación inicial hasta que en algún momento alcance la estimación final, que satisfaga el criterio de parada del método y que podamos nosotros decir con confianza que ese es el valor de la raíz o una buena estimación del valor de la raíz. ¿Ok? Entonces, con esto que les digo, que en la clase del jueves y del viernes trabajaremos con vectores. Vamos a modelar este método utilizando, utilizando vectores. Vamos también a tener que recurrir a una variable que vamos a llamar diff, que va a representar qué cosa, la diferencia en valor absoluto. ¿Por qué? Porque en la primera iteración, fíjense que en la primera iteración no necesariamente vamos a contar con todos los valores de X sub I, X sub I más 1, dependiendo. Bueno, hay lenguajes de programación donde esa evaluación hay que hacerla de entrada, entrando al bucle. ¿Ok? Entrando al bucle, no, por ejemplo, si se trabaja este método, por ejemplo, en Visual Basic, si de repente uno quiere hacer esto en Excel o uno quiere hacer esto en otro lenguaje de programación, el bucle, para ingresar al bucle ya tú tienes que tener estos dos valores. Como no tienes estos dos valores, sino solamente el primero de ellos, que es el primer valor que está acá, entonces a veces, dependiendo del lenguaje, se requiere entonces utilizar una variable. Se asigna un valor inicial y después dentro del bucle se genera el nuevo valor, se calcula esta diferencia y se le asigna a la variable diff. Y después, bueno, eso justamente permite el ingreso al bucle. ¿Ok? Básicamente es para eso. En Octave creo que este paso lo podemos omitir. ¿Ok? Porque el bucle se evalúa, la condición de parada del bucle se evalúa es al final y da chance entonces, el programa da oportunidad de poder calcular el X sub I más 1 y después evaluar la condición de parada. Bien. Vamos a este ejemplo. ¿Okay? Vamos a volver a utilizar la misma función exponencial de x menos 3x como manera de poder comparar el desempeño de este método con el desempeño de bisección y falsa posición.
Entonces, por ejemplo, si nosotros graficamos la función y nos piden hallar o estimar el valor de la raíz de la primera raíz de esta función, bueno, se grafica. Podemos inclusive utilizar el teorema de Bolzano para escoger un intervalo donde supuestamente está la primera raíz. Con el teorema de Bolzano podemos ver que la raíz se encuentra entre 0.6 y 0.7. ¿Ok? Y podemos elegir un valor inicial, ¿ok? Preferiblemente un valor inicial que esté del lado izquierdo de la función. ¿Pero por qué del lado izquierdo? Porque del lado izquierdo de la raíz. ¿Por qué del lado izquierdo de la raíz? Porque de ese lado la función tiene comportamiento monótono. ¿Ok? En este caso, monótono decreciente. ¿Ok? Eso, por supuesto, cuando la función tiene comportamiento, cuando el primer punto se elige de un lado donde la función tiene comportamiento monótono, bien sea creciente o decreciente, eso asegura con un 100% de probabilidad de que podamos lograr que el método converja. ¿Ok? Ya les explicaré en qué consisten los criterios de convergencia del método de Newton y el de la secante, que también se verá más en breve. Bien, entonces vamos a elegir un valor. Podemos elegir cualquier valor. Tenemos infinitas posibilidades en la escala, en el eje real. Pero bueno, lo ideal sería escoger un valor que sabemos que tenemos certeza de que está a la izquierda de la raíz, ¿verdad? Y bueno, el más cercano posible, pues. ¿Por qué? Porque mientras más cerca esté el punto inicial, más rápido se va a resolver, va a requerir menos iteraciones. Si escogemos un valor más lejano, mientras más lejos esté el valor inicial, más iteraciones va a requerir el método. ¿Ok? Bueno, entonces se elige, por ejemplo, pudiéramos elegir 0.6, bueno, vamos a elegir 0.5. ¿Ok? Cualquiera de los dos es válido. 0.5. Fíjense que con 0.5 se calcula, aquí estamos desarrollando el método tabular, se calcula el valor de la función en x igual 0.5, es decir, agarramos 0.5, lo metemos aquí en la función exponencial de x menos 3x, ¿verdad? Y nos da este resultado. Luego evaluamos la primera derivada de la función. Entonces, fíjense que aquí es importante que tengan que repasar derivadas, porque van a haber ecuaciones, van a haber funciones, ¿verdad? Que de repente funciones trigonométricas, que si no se acuerdan cómo era derivar una función trigonométrica, o cómo derivar un logaritmo, o cómo derivar una exponencial, entonces van a tener problemas. ¿Okay? Van a obtener ecuaciones erróneas y por supuesto el método no les va a converger, no les va a dar el resultado. Bueno, se deriva. Fíjense que esta es la ecuación de la derivada, bien sencilla, ¿ok? Es más facilita. Se evalúa la primera derivada en el valor inicial de x. Y se obtiene este resultado, ¿ok? Luego, utilizando la ecuación iterativa de la lámina anterior, esta ecuación iterativa que ven aquí, esta ecuación iterativa, x sub i más 1 igual a x sub i menos f sub i entre f' sub i, bueno, se procede entonces a calcular el valor de la primera estimación, la siguiente estimación, pues esta vez estimación basada en la estimación arbitraria inicial, ¿ok? Se calcula la diferencia en valor absoluto de esta estimación y la estimación anterior, en valor absoluto, se compara con el épsilon y por supuesto si el épsilon es de 1/100, por supuesto este valor no es menor que épsilon. Entonces da falso esta comparación y tenemos que efectuar una siguiente iteración. Fíjense que el valor de x sub i más 1 en la primera fila se traslada a la columna de los x sub i en la siguiente fila, en la siguiente iteración. Se repiten los procedimientos de cálculo y después al final se evalúa si el criterio de parada sí da verdadero. Entonces fíjense que 0.619 menos 0.610, cuando se evalúa la diferencia en valor absoluto, sí nos da un número que es menor que epsilon y por lo tanto podemos detener el método y reportar como valor de la raíz el último x sub i alcanzado. Si comparamos este método con, por ejemplo, el método de bisección, este método es bastante rápido, o sea, es mucho más rápido que el de la bisección, ¿ok? Y el método, bueno, puede arrojar buenos resultados, comparables, por ejemplo, con los resultados del método de la falsa posición, ¿ok? Y si se escogen valores iniciales en los lados donde la función es monótona
decreciente o monótona creciente, pues el método tiene tiene 100% de posibilidad de converger al resultado final. O sea, no va a sufrir los problemas que sufre el método de la falsa posición, de que a pesar de que converja, se queda pegado en el criterio de parada, porque el criterio de parada no detecta si la función, si el método detectó o no la raíz, ese tipo de cosas. El método es bastante bueno. Única desventaja que pudiera tener, o una de las muy pocas desventajas que puede tener el método de Newton, es que dependiendo de qué tan compleja sea la función, obtener la primera derivada puede que no sea tan sencillo. ¿Okay? Pueden haber casos en que obtener una primera derivada se puede volver un trabajo sumamente engorroso. ¿Okay? Entonces, bueno, si no, recuerden aquellos ejercicios de cálculo 1 que nos mandaban a hacer a todos, incluyéndome cuando me tocó ver cálculo 1 en el siglo pasado, finales de los 90. Recuerdo, bueno, los ejercicios de cálculo 1 de derivadas podían ser tan engorrosos, derivar por ejemplo, funciones que eran, recuerdo yo, cocientes de polinomios. Imagínense, derivar cosas. Había que aplicar entonces la regla de la derivada de un cociente. Y entonces, tanto numerador como denominador habían que ser un polinomio de grado 3, grado 4, una raíz cuadrada de un polinomio. Entonces, bueno, imagínense qué tan engorroso se puede volver a hacer esta primera derivada. Así que, bueno, no siempre podemos decir que, bueno, el método de Newton es el más práctico de todos, porque va a depender de qué tan compleja, de qué tan complicada sea la función en términos de obtener su primera derivada. Actualmente existen paquetes de computación, el mismo Octave, uno puede descargar un paquete adicional a Octave o en MATLAB, que ya viene con todos los paquetes en su instalación de cero, que te permiten obtener derivadas, ¿ok? Derivadas computacionales, ¿ok? Pero trabajar con una derivada computacional puede también conllevar a la acumulación de errores de estimación en el resultado, porque esas derivadas computacionales también son, ¿cómo se llama? Son también estimaciones que tienen sus propios errores. Y entonces, esos errores acumulados iteración tras iteración dentro de otro método como el del Newton, puede hacer que en algún momento dado se obtenga un resultado que no necesariamente es el más preciso. ¿Ok? Entonces, bueno, mi recomendación es simplemente trabajar con una aproximación con la primera derivada. Si la función es derivable, fácil de derivarla de la ecuación. Si esa función se hace muy engorrosa de derivar, pues bueno, miren, lo mejor sería trabajar con otro método, ¿okay? Como el que sigue a continuación, que es el método de la secante. Vamos a ver el método de la secante como alternativa al método de Newton. ¿Okay? El método de la secante, ¿ok? Es muy parecido, es un primo hermano del método de Newton. La única diferencia entre el método de la secante y el método de Newton es que, primero, bueno, que no se trabaja con derivadas, sino que se trabaja y que no se trabaja con un punto inicial, sino que se eligen dos puntos iniciales, bien sea a la izquierda o a la derecha de la raíz, una vez que ya la raíz está plenamente identificada mediante un gráfico, mediante una función graficada. Ajá, el gráfico de la función. Entonces, en vez de elegir un valor inicial, se eligen dos. Y esos dos valores los proyectamos en la función. Y después que proyectamos esos valores en la función, construimos una recta secante. Fíjense que en vez de trabajar con rectas tangentes, como se hizo en el método anterior, se trabajaría con rectas secantes. Esa recta secante va a tener tres puntos característicos, que son el punto A, que es un punto que está en la función, ¿verdad? Que pertenece también a la secante y cuyas coordenadas son x sub 0, f sub 0. ¿Ok? Los tenemos aquí. El segundo punto característico es también un punto B, que también es un punto que pertenece tanto a la función como a la recta secante. Y sus coordenadas, bueno, son x sub 1 y f sub 1. Noten que tanto x sub 0 como x sub 1 van a ser valores arbitrarios que ustedes elegirán, que ustedes tienen que elegir. ¿Okay? Al igual que en el método de Newton, lo aconsejable es que ese par de valores sean elegidos de un lado, del lado de la raíz donde la función tenga comportamiento monótono, bien sea monótono creciente o monótono decreciente, para poder asegurar con 100% de posibilidad de probabilidad de que el método converja.
Bien, y el tercer punto característico es donde justamente la recta secante intersecta al eje de las X, ¿ok? Este punto X sub 2. Este X sub 2 sería entonces la siguiente estimación o la siguiente aproximación al valor de la raíz. ¿Qué se hace después con esto? Bueno, entonces lo que se hace ahora es que con X sub 2 y el X sub i más cercano a X sub 2 por la izquierda, se construirá una nueva recta secante, ¿verdad? Es decir, X sub 2 se proyecta en la función, se obtiene un nuevo punto, ese punto se enlaza con el punto B, se construye una nueva recta secante y fíjense qué pasa con esa nueva recta secante. Esa nueva recta secante en algún punto va a intersectar al eje de las X en un punto tal que cuando comparamos con la posición de la raíz es bastante cercano. Ese procedimiento lo repetiremos tantas veces hasta que mediante un criterio de parada detengamos el procedimiento y podamos obtener un valor x sub i que sea lo suficientemente cercano, por no decir que sea el valor pues, de la raíz de la función. La ecuación iterativa, pues por supuesto, podemos recurrir a la ecuación de la pendiente de una recta basada en dos puntos conocidos, con coordenadas conocidas. Entonces podemos construir, por ejemplo, una primera ecuación de la pendiente de la recta secante, S sub 0, ¿verdad? Ese, esta primera ecuación que tendríamos aquí, vamos a ver si puedo bajar un poquito esto. Ajá. Sería, agarraríamos, por ejemplo, sabemos que de esta recta secante conocemos tres puntos, las coordenadas de tres puntos. Bueno, agarramos las coordenadas de los dos primeros puntos que todos los conocemos. X sub 1, X sub 0, F sub 1, F sub 0. ¿Ok? Son valores que nosotros conocemos. Luego agarramos y construimos una nueva recta secante, perdón, construimos la ecuación de una nueva pendiente de la misma recta secante. En este caso, en función del punto B y del punto C. Lo colocamos del lado derecho de la igualdad y fíjense que del lado de este lado es que vamos a encontrar nuestra nueva incógnita. La incógnita que tiene que ver con el valor x sub 2, que es la nueva estimación que tenemos que deducir cuánto vale. Bueno, de todo esto, lo único que es desconocido es x sub 2, lo despejamos y nos da esto. Fíjense que esto tiene exactamente la forma de ¿qué? De la ecuación de la interpolación lineal. Entonces, fíjense que el método de la secante, bueno, también guarda relación no solo con el método de Newton, también guarda relación con el método de la falsa posición. ¿Ok? Porque fíjense que en este caso estamos usando la ecuación de la secante, perdón, de la ecuación de la interpolación lineal para hallar estimaciones de x. ¿Ok? Valores de x que sean estimaciones de la raíz. Bien, estimaciones sucesivas. ¿Cuál es la diferencia que pudiéramos notar entonces entre el método de la secante y el método de la falsa posición? Que la falsa posición parte de intervalos que encierran a la raíz, mientras que el método de la secante no. El par de valores con los cuales uno arranca el método de la secante no deben encerrar a la raíz. No, son par de valores que están o a la izquierda o a la derecha dependiendo de dónde la función sea monótona, ¿ok? O donde sea predominantemente monótona, ¿ok? Esa es la diferencia. O sea, el par de valores del método de la secante no encierra la raíz. En cambio, el método de falsa posición sí lo debe hacer. Porque son métodos cerrados. Bueno, entonces fíjense que una vez para hallar la siguiente estimación se hace un razonamiento bastante similar con una nueva recta secante. Esta sería la ecuación. Y después en general nosotros podemos decir que esta es la ecuación iterativa. Fíjense que esta ecuación iterativa también nosotros podemos tener una versión diferente. ¿Por qué? Porque nosotros podemos agarrar y partir, por ejemplo, fíjense que aquí en este caso se partió de agarrar y tomar como referencia XA, perdón, el punto A y el punto B del lado izquierdo de la igualdad y el punto B y el punto C del lado derecho. Pero fíjense que nosotros también pudimos haber relacionado, en vez de trabajar con el punto B y el punto C para la ecuación de la pendiente en el lado derecho de esta igualdad, podríamos haber trabajado con la ecuación de la pendiente que pasa por A y C y nos hubiese dado una versión alternativa. Fíjense que es lo que a veces suele pasar en los libros de texto de cálculo numérico, podemos encontrar indistintamente cualquiera de esas dos versiones. ¿Ok?
Hay que estar pendientes entonces con cuál versión del método de la secante estamos trabajando. Si la que se origina de trabajar con igualar la pendiente de la recta que pasa por los puntos A y B con la pendiente de la recta que pasa por los puntos B y C, o la versión donde se trabaja con la comparación de la pendiente de la recta que pasa por A y B con la pendiente de la recta que pasa por A y C. En todas ellas, igual por supuesto, ¿cuál es la incógnita a despejar? La abscisa del punto C. ¿Ok? Bueno, para efectos de este curso, bueno, podemos trabajar perfectamente con esta versión que está aquí. El criterio de parada va a ser exactamente el mismo que utilizamos para el método de Newton. ¿Ok? Se compara la estimación actual menos la estimación anterior del punto anterior. Se compara con un epsilon. El epsilon puede ser del orden de las décimas, centésimas, milésimas, etc. Forma tabular. Bueno, fíjense que la forma tabular sería de esta forma, de esta manera. Viene dado así. Primera columna para controlar la iteración donde nos situamos. Las siguientes dos columnas son para los valores iniciales de X que ustedes escogerán o se los suministrarán en el enunciado del problema. Las siguientes dos columnas para ya los valores de F evaluados tanto en X sub I como en X sub I más 1. Y la siguiente columna para hallar con la ecuación de la interpolación lineal, hallar el valor de X sub I más 2, es decir, la tercera estimación en función de las dos estimaciones iniciales. ¿Bien? Después se evalúa el criterio de parada. Si el criterio de parada da falso, hay que entonces repetir el procedimiento. Pero entonces fíjense qué sucede aquí. Este valor de X sub I, por ejemplo, este valor de X sub I más 1 pasaría para acá. ¿Ok? Y este valor de X sub I más 2 pasaría en la siguiente columna para acá. Y el valor de X sub I se desecha. ¿Ok? Ya no se utiliza. Entonces fíjense que en la siguiente fila o en la siguiente iteración se va a trabajar con los X sub I más recientes. X sub I más 1 pasa para acá y X sub I más 2 pasa para acá. ¿Ok? Y bueno, con base en estos dos valores se calculan los valores de la función en dichos puntos y se calcula el nuevo X sub I. En este caso el X sub I más 2 de este lado. ¿Ok? Que si en este caso vale 2, 2 más 2, 4 sería X sub 4. Se evalúa entonces el criterio de parada. ¿Ok? Si da falso, se repite el procedimiento. Entonces, por supuesto, en la siguiente iteración, lo que aquí antes era X sub I más 1, es decir, si I valía 2, X sub 3 pasa para acá. Y X sub 4 pasa para acá. ¿Ok? Y así sucesivamente. Así iremos desplazándonos hasta que en algún momento el criterio de parada se haga verdadero, se cumpla y reportaremos el último X sub I alcanzado, que es el de esta columna. ¿Okay? La forma computacional es bastante parecida al del método de Newton, pero bueno, lo veremos con más detalle en las clases del jueves y del viernes. Hay un detalle curioso, pero bueno, esto yo prefiero reservarlo para lo que es la clase con Octave, porque es justamente para poder saber cuándo detener el método y todo eso. Pero bueno, esto lo veremos con más detalle en la clase del jueves, ¿okay? Para aprovechar el tiempo. Vamos a ver rapidito un problema. Trabajaríamos con el mismo problema de exponencial de x menos 3x. Y bueno, simplemente el desarrollo es bien básico, pues simplemente agarrar, arrancar con valores iniciales x sub i más 1, escogemos 0.5 y 0.6, siempre del lado donde la función tiene comportamientos monótonos, se calculan los f correspondientes, se calcula con la ecuación de la secante el valor de x sub i más 2, se comparan x sub i más 2 con el más cercano por la izquierda y se obtiene este resultado. Resulta que esto da un número que no es menor que el epsilon, por lo tanto hay que repetir la iteración, hay que repetir el procedimiento. Este 0.6 pasa para acá, para la columna anterior, en la siguiente fila, y este 0.61747 pasa para la columna de los x sub i más 1 en la siguiente fila. Se calculan los f sub i nuevamente, se calcula con la interpolación lineal la ecuación, el valor de la siguiente estimación de x.
comparamos este valor con el 0.61747 y nos da este resultado. Cuando lo comparamos con el épsilon nos da verdadero, el criterio de parada. Y entonces reportamos este último valor acá. Bien. Situación curiosa. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, en vez de aproximarnos por la izquierda a la raíz, nos aproximamos por la derecha? Fíjense lo que pasa, por ejemplo, con la segunda raíz de esta función. La segunda raíz, ok, se encuentra de este lado. Y si vamos a aplicar el método de la secante o incluso el de Newton, lo aconsejable es en este caso aproximarnos por la derecha. Por la derecha. Entonces fíjense el orden en el cual hay que colocar los valores. Hay que colocarlos según el orden en que se vayan aproximando a la función. El x sub i en este caso va a ser 1.7 y el x sub i más 1 va a ser el 1.6. ¿Por qué? Porque el x sub i más 1 corresponde al valor de x que esté más cercano a la raíz. Si nos estamos acercando por la izquierda, ¿ok? Entonces lo ideal es que el valor x sub i, el más lejano, sea el 1.7 y después el 1.6. Se calculan los valores correspondientes y después se obtiene este valor de x sub i más 2. Se compara, se evalúa el criterio de parada, da falso. Y fíjense el orden en el cual hay que agarrar y colocar estas cosas. Fíjense que entonces este 1.6 pasa para acá y el 1.53 pasa para acá. Fíjense que están en orden regresivo. ¿Ok? Hasta que finalmente se obtiene el resultado. ¿Ok? Entonces fíjense, si nos aproximamos por la derecha, tenemos que ponerlo en este orden. ¿Ok? En forma regresiva. Si nos aproximamos por la izquierda, hay que ponerlo en orden progresivo. ¿Ok? Queda menos de un minuto. Nos vemos entonces en la siguiente sesión, ¿ok? Para ya ir finalizando. Esta clase de hoy va a ser un poquito más corta porque tengo que resolver un problemita por ahí.